Buenos días, queridos hermanos, bienvenidos a tu escuela sabática. En esta ocasión me acompaña el pastor Rosábal, con quien hemos estado compartiendo durante este trimestre en algunas de las oportunidades el estudio de la lección. Bienvenido, pastor. Gracias, pastor Jacobo. Un privilegio todo estar acá con usted y definitivamente allá con nuestros hermanos en casa. Gracias, pastor. Nos sentimos en casa y una lección hermosa que vamos a estudiar. ¿Cuál es el título de la lección de esta semana, pastor? Sí, pastor, pues ya la lección 8 ha avanzado mucho el tiempo, ya estamos a más de la mitad del trimestre. La ley del pacto. Wow, interesantísimo título. Suena un título muy interesante y sobre todo porque cuando uno estudia el material de la escuela sabática de esta semana, presenta una serie de preguntas que son importantes responder para poder entender la relación entre la salvación y la obediencia, ¿no es cierto? Me parece magnífico, pastor. Podemos usar ese patrón. Y usted está allá en casa también, preste la atención. Nosotros vamos a estar comentando, pero usted también puede tener sus comentarios, incluso puede escribir en el chat, puede compartir el video y comparta la lección con otros. Definitivamente ustedes son la razón de nuestra existencia y gracias a Dios que podemos hacer esto para el ministerio hispano. Pastor. Amén. ¿Qué te parece, pastor, si iniciamos con una palabra de oración? ¿Quieres dirigirnos? Por favor, sí. Señor, gracias una vez más, porque nos concedes el privilegio de llegar a los hogares. Nos concedes el privilegio de abrir tu santa palabra, este sagrado libro, Señor. Lo queremos hacer con reverencia y bajo la inspiración de tu Espíritu Santo. Que al repasar la lección, Señor, pues, podamos sacar principios aplicables a nuestras vidas. Y mirar a ese Dios del pacto. A ese Dios que dejó ese cerco de protección que se llama la Santa Ley para cuidarnos personalmente, a nuestras familias y a nuestras iglesias. Y esperamos, Señor, que los hermanos puedan sacar provecho de todo este repaso. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Pastor, al hablar acerca del pacto y la ley en relación con el pacto, una de las cosas que generalmente vienen a la mente de nuestros hermanos al estudiar este tema es la identidad del pueblo de Israel, ¿no es cierto? Siempre hablamos del pacto en términos de la nación hebrea. De hecho, la mayoría de los cristianos hablan del pacto en términos de un compromiso entre Dios e Israel. Y de alguna manera, pues en cierto sentido, eliminan ese concepto en forma práctica en la vida cristiana contemporáneamente hablando. Pero en esta ocasión queremos concentrarnos en saber, por ejemplo, qué significó la elección que Dios hizo con el pueblo de Israel. Porque había muchas naciones, ¿verdad? Dios pudo haber elegido a cualquier otra nación. Pero, ¿qué significó el hecho de que Dios hubiese elegido específicamente a Israel? Y sobre todo, el paralelo que la elección de Dios con el pueblo de Israel tiene para nosotros hoy en día, porque obviamente estamos hablando de nuestra iglesia y nosotros utilizamos algunos términos asociados con pacto, como por ejemplo el remanente, es un texto, una palabra acuñada de alguna manera especial para referirse al pueblo de Dios que en el tiempo del fin permanecen fieles, transmitiendo un mensaje especial en el contexto de este acuerdo con el Dios Todopoderoso, ¿no es cierto? Sí, pastor. Bueno, nosotros como adventistas tenemos nuestra posición bien definida con la palabra de Dios. Amén. Hay otros por ahí que han hecho comentarios como este. Dicen, bueno, Dios escogió a Israel porque le dio la oportunidad a otros, pero no quisieron. E incluso buscan textos bíblicos que no tienen base. Por ejemplo, van allí a Génesis 20 y Génesis 21, cuando Abraham y Abimelech y Ficol, ¿recuerda? Y cuando ellos regresaron y vinieron, primero dice que estaban ellos, porque Dios mandó a Abraham allá con ellos. Pero no, ese texto ni siquiera está hablando de pacto. Y el pacto que está hablando aquí es una palabra que usaban ellos que se llamaba Berseba. Y no solamente se menciona en este texto, sino también se menciona allá en el capítulo 25 con su hijo de Abraham, que era Isaac. Y estos mismos nombres que ni siquiera eran nombres personales, eran más bien títulos. Y cuando ellos llegaron, que vinieron a hacer pacto con ellos, le dijimos, porque sabemos que Jehová está con ustedes, dice que le pusieron a aquel lugar Berseba, que significa pacto, hasta el día de hoy. Pero el pacto, Dios no lo hizo, ni con Jetro,
que era aquel suegro de Moisés que vivía y servía al Dios verdadero. No lo hizo con Ficol, no lo hizo con Abimelech. El pacto lo hizo Dios con Abraham y con sus descendientes. De ahí viene el origen del pacto y de ahí viene el origen de la nación y de ahí viene todo lo que Dios hace con esta nación. Y por ejemplo, allá en Éxodo 19:6, cuando está hablando de gente santa, real sacerdocio, está dándole las características de la parte del pueblo que Dios quería hacer el pacto con ellos. Y definitivamente, nosotros sabemos que Dios escogió primero a Abraham y por ahí vino. Y nosotros incluso hoy somos descendientes de Abraham. Así Amén. Que si vamos a Gálatas capítulo 3 o Gálatas capítulo 4, pero más bien el capítulo 3, los versículos 26 en adelante, allí nos está hablando de nuestra herencia precisamente del pacto de Dios con Abraham. En ti serían benditas todas las naciones de la tierra. En el cumplimiento del pacto de Abraham con Dios se iba a llegar esa bendición a los descendientes literales de Abraham, en este caso al pueblo judío, pero se iba a hacer extensivo ahora a los gentiles, que llegamos a ser descendientes de Abraham porque mantenemos el pacto que Dios hizo con Abraham. Amén, amén. Y obviamente a través de la fe, ¿verdad? A través de la fe en nuestro Señor Jesucristo nos integramos en las promesas de ese pacto y entramos en ese compromiso especial, Sí, ¿no es cierto? definitivamente así es. Algunas veces existe esa tendencia natural a identificar las bendiciones que Dios derrama como que si son una señal del favoritismo divino que de alguna manera confirma de que hay algo superior en mí para recibir esas bendiciones. Me parece que esa fue uno de los problemas que tuvo el pueblo de Israel en antaño, ¿no es cierto? Sí. El pueblo de Israel de alguna manera consideró que eran en cierto sentido superiores y de alguna forma concluyeron que las bendiciones del pacto y el pacto en forma particular eran única y exclusivamente para ellos, ¿no es cierto? Sí. Así que es obvio que Dios en su infinita misericordia utilizó a Abraham, hizo un pacto con él y con su descendencia, y de allí vino la bendición para este pueblo de Israel. Ahora, algo que me llama mucho la atención, pastor, es que Dios eligió a Abraham y lo eligió obviamente desde una comunidad pagana, ¿no? Lo sacó allá Ur de los Caldeos. De Ur de los Caldeos. Así que eso de alguna manera muestra la voluntad soberana de Dios. Estamos lidiando con un Dios soberano, ¿no? No tiene necesariamente que dar razones específicas por las acciones que Él hace. Y sin embargo tenemos la seguridad de que las acciones divinas son siempre reflejo de su amor por sus criaturas. Amén. Así que cuando Dios hace algo, aún que nos parezca raro o ilógico, al final del día lo que Dios está produciendo en su infinita soberanía es básicamente algo que beneficia a sus criaturas. Amén. Así que, pero bueno, regresando un poquitito a este asunto de la elección de Israel, ¿cuál sería el paralelismo que existe entre la elección de Israel y la nuestra? Porque ahora nosotros somos el pueblo remanente, ¿no es cierto? Y yo siempre he dicho, y quiero que nuestros hermanos entiendan, que Dios eligió al pueblo adventista. Y el hecho de que Dios lo haya elegido está enmarcado con el hecho de que le ha dado una luz que no han recibido ninguno de los otros pueblos protestantes, ¿no? Sí. Entonces, y nos ha dado una responsabilidad especial. Así que, ¿qué paralelismo encuentras, pastor, entre esta experiencia del Antiguo Testamento de pacto de Israel con Dios y la experiencia del pueblo adventista como remanente del tiempo final con ese compromiso que tenemos para con Dios? Bueno, pastor, te voy a mencionar dos cosas rápido. El primero de ellos sería el que tú mencionaste al principio y es la soberanía que Dios tiene para escoger a quien quiere. Sin embargo, en el caso del pueblo adventista, no fue igual que con Abraham, que Dios lo llamó a él y lo trajo. El pueblo adventista sale de un proceso profético, de un movimiento profético que no solo, o no había una persona específica que podía responder a este llamado, sino los que voluntariamente
aceptasen el llamado en respuesta del mismo pacto que Dios le había dado a Abraham. La primera parte, soberanía de Dios. La segunda parte, usar el mismo pacto. ¿Qué pasó? Cuando llega el momento histórico y ya hablando de los 1830 y todo este movimiento milerista sobre la segunda venida de Cristo, algunas personas en el momento del gran chasco revisan la profecía y dicen, bueno, nos equivocamos de evento, ahora sabemos lo que pasó y aceptan la verdad. Pero esa verdad no los hace únicos como real sacerdocio y pueblo santo y nación santa, porque son especiales, porque en ese caso caeríamos en el peligro de la iglesia de Apocalipsis 3, de la Odisea. Me creo rico, que soy lo que tengo todo, y al final dice, eres un miserable desventurado. ¿Qué pasó? Era incumplimiento del pacto y hacia la misión, que es otra área que vamos a ver ahorita, la misión, lo que vamos a estar mirando ahorita. Pero cuando Dios nos escoge, no es para ser un pueblo único, sino para predicar un mensaje, y en este caso, el mensaje del pacto. Distintivo, como usted mencionó ahorita, que no tienen ningún otro pueblo. Ningún otro pueblo tiene estas verdades, pastor, que tenemos nosotros. Ahora, por esto podríamos decir, ¿estamos en un pedestal? No, estamos en una responsabilidad. Si es verdad que lo tenemos, pero otros lo pueden tener. Y lo que nosotros tenemos que hacer con este mensaje es proclamarlo para que como Abraham iba a ser una bendición a todas las naciones de la tierra, este pueblo sea una bendición al resto de las personas que nos rodean. Y proclamar el mensaje de los tres ángeles es lo único que tenemos que hacer, pastor. Ciertamente, y esa es una de las razones por las cuales dentro de nuestra iglesia no podemos jactarnos de que tenemos el sábado, de que tenemos la reforma pro salud, de que tenemos la mayordomía, de que tenemos el santuario. Algunas veces todas estas cosas mal colocadas o mal entendidas hacen que nos sintamos superiores a nuestros hermanos protestantes y de alguna manera perdamos de vista la verdadera razón por la cual Dios nos ha llamado, ¿no es cierto? A integrar este pueblo remanente. Algunas veces esa incomprensión nos lleva simple y sencillamente a estar prácticamente inactivos en la iglesia, sentados en una banca sin realmente estar comprometidos con la misión y el compromiso que Dios espera que su pueblo remanente cumpla en el tiempo final. Pero bueno, creo que al final del día nuestros hermanos entienden que en realidad no hay ninguna virtud propia en nosotros. No. ¿Verdad? No, Dios no eligió al pueblo adventista o nos eligió a ninguno de nosotros porque fuéramos muy especiales o fuéramos más guapos que todos los demás, o simple y sencillamente porque hubiera algo meritorio en nosotros. Nos eligió simple y sencillamente porque en base al pacto que ha establecido desde el principio, todos aquellos que finalmente aceptan esa invitación se unen al pacto, se unen al compromiso con Dios y adquieren la responsabilidad de transmitir el mensaje que Dios le ha entregado. Exactamente. A Abraham, le entregó a Abraham, le entregó al pueblo y nos entrega a nosotros. Y entonces se cumple en ellos la elección que Dios hizo con Abraham y que ha hecho con nosotros. En todo el que lo acepte, allí se cumple la elección de Dios. Y eso es muy importante, porque a veces pensamos, bueno, que estamos predestinados desde una vez ya, ¿no? Y no nos vamos a meter ahorita en ese tema que es muy profundo. Pero si estamos predestinados para algo, es para salvación. Eso lo únicamente quien lo decide eres tú, quien lo decido yo. Como Abraham decidió salir y hacer pacto con Dios, tú puedes salir y hacer pacto con Dios hoy en día de la misma manera que Abraham lo hizo. Me llama mucho la atención el pasaje que Jesús dijo en el Nuevo Testamento. Muchos son los llamados. Pocos los elegidos. Ahora, interesantemente, Dios llama a todos, ¿no? A todos. Pero quienes deciden si se escogen o no, somos nosotros mismos. Así que en cierto sentido, esa responsabilidad finalmente recae sobre cada uno de nosotros. Así que, bueno, regresemos un poquitito al aspecto de la ley y el pacto. So, pastor, respondiendo a la pregunta, ¿cuál es la importancia? ¿Qué importancia tenía la ley dentro del contexto del pacto? Porque me da la impresión que a lo largo del tiempo en nuestra iglesia ha habido un poco de confusión, ¿no? Un poquito de desatención a la relación que existe entre la ley y el pacto. Y en cierto sentido, algunas veces miramos la ley desasociada del pacto, como algo independiente. Y algunas veces eso se convierte en el centro
de nuestra atención y de la experiencia que nosotros vivimos en nuestra jornada cristiana. Y por ende termina siendo como una carga, ¿no? Definitivamente. De hecho, sí. Mirando un poquitito las estadísticas del desarrollo y el crecimiento de nuestra iglesia, la verdad es que nuestra iglesia pierde muchos miembros Sí. a lo largo del tiempo, ¿no? Y una de las razones es porque difícilmente encuentran que se pueden cumplir todas las cosas que se enseñan. Y se desaniman y se van. Así que explícanos un poquitito. Bueno, pastor, vamos a ver. Mira, lo primero que vamos a leer es un texto que está en Deuteronomio 4:13. Dice este pasaje, para ver cuál es la relación entre pacto y ley. Si las podemos separar o tienen que mantenerse unidas. Vamos a ver, preste atención, mire cómo dice el versículo 13. Y él os anunció su pacto. ¿Quién era él? Jehová anunció su pacto. Ahora miren cómo dice. El cual os mandó a poner por obras. 2 puntos y seguido. Los 10 mandamientos y los escribió en 2 tablas de piedra. En este texto, queridos hermanos, vemos la realidad de la unidad que existe entre pacto y ley. Son inseparables. Tienen que ir de la mano. Si sacas uno, el otro se cae. Y si quitas el otro, el otro se cae. Dice este pasaje bien claro. Él nos anunció el pacto y nos mandó a ponerlo por obra los 10 mandamientos que se las dio en 2 tablas de la ley. O sea, no podemos separar una cosa de la otra. Pero la gran realidad, pastor, es lo que usted acaba de mencionar. Y ahorita detrás de cámaras hablábamos un poquito. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? ¿Será que podemos cumplir los mandamientos? ¿Será que podemos llevarlos a cabo? Nosotros mismos como pastores estamos hablando. ¿Será que no le hemos fallado a esos 10 mandamientos? ¿O será que se están convirtiendo como en algo grande que no podemos llevar? Y entonces nos desanimamos y nos salimos, como la mayoría de las personas se salen por allí. Bueno, hay algo interesante, pastor. Las leyes tienen que existir. Imagínese un matrimonio que no tenga ley. Que usted salga con su esposa, llegó a la tienda a comprar y, bueno, pues allá miró una muchacha. Me voy con aquella y te dejo a ti. ¿Cómo estaría su esposa? ¿Feliz? O ella lo contrario. Eso sería un problema en público. Sería un problema. ¿Por qué? Porque existe una ley para el matrimonio. Claro. Hay un pacto que se hizo en el matrimonio y cuando se profesaron, pero ese pacto se va a cumplir con la ley. La ley que dice que hay que ser fiel. No podemos ser infieles y tenemos que respetarnos y todas esas cosas que hay. Así eso es aplicable a todo. De hecho, eso se mencionó en el voto matrimonial. En el voto matrimonial. Dejará el hombre padre y madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Exacto. Y entonces el hombre promete poner sus ojos en su esposa y en nadie más. Nadie más. Y toma el voto. Exactamente. Ahí está la ley. Cuando pasa un tiempo se le hace cargosa esa ley. Cuando la esposita comienza a ponerse ya pasadita de libra, el esposito comienza a caerse el cabello y la nariz le crece un poco, porque ya cuando somos viejos así, entonces como que la ley pesa. Y ya como que no queremos. No, esa ley ¿para cuándo es? Ahora, ¿cómo vamos a observar esa ley? ¿Cómo la vamos a cumplir? Hay un elemento, pastor, y quizás ya mezclemos las 2 partes de la lección de esta área, y es para los lazos que unen el pacto y la ley. Está en Deuteronomio. Y vamos a leer un texto más aquí de Deuteronomio, rapidito, los invito a buscarlos allá en su Biblia, Deuteronomio capítulo 6, y vamos a ver quizás versículos 4, 5 y 6, le llamamos la famosa Chemax, ¿no? Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y noten cómo dice entonces el versículo 5, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Y ahí regresamos al matrimonio, pastor. Si hay amor, ¿qué sucede? Cuéntame ahorita la planchada, de la cocinada. Cuéntame de todo eso. Es interesante, ¿no? Planchar siempre es una responsabilidad un poquito pesadita, ¿no? Particularmente si uno tiene que planchar un número grande de piezas. Sí. Pero lo interesante, y yo me acuerdo, cuando uno está enamorado, cuando uno
ama. Ama, esa es muy importante. Planchar, eso se hace pero rapidito, ¿no? Sí, sí. La Y persona feliz. no tiene ni siquiera en consideración que eso es una carga. Uno dice, amor, ¿puedes planchar? Sí, claro, y rápido se lo hace, ¿no? Qué interesante. Eso hay una motivación especial, ¿no? Y es el amor, pastor, y el amor. Exactamente. Mira, retomando lo del matrimonio, por ejemplo, si se aman, obedecer los requisitos matrimoniales es un deleite. Ya, Pero es una carga. más que un deleite, pastor, es lo que es la ley de Dios para el hombre, un cerco de protección. La ley matrimonial es un cerco para los cónyuges y para los hijos. Un cerco de protección que Dios dejó. ¿De qué te protege? Cuando uno de los dos es infiel, se afecta, la primera persona que se afecta fue el que lo fue. En segundo, las personas que están al lado, la familia completa, el vecino, los compañeros de trabajo, la reputación, y cuesta 10 años para volver a recuperar. Y si es que se perdonan, y bueno, tienen que echarle muchas ganas porque si no lo van a estar sacando cada cierto tiempo y no va a funcionar. ¿De qué te libra la ley del matrimonio? De esa tragedia, de esa desgracia. Te da felicidad si tú la cumples y la obedeces. ¿De qué te libra la ley de Dios? Nos libra, hermanos, de vivir una vida que trae oprobio no solo al carácter de Dios, sino que destruye nuestra propia estabilidad emocional, financiera, espiritual, de todos los índoles, pastor. Y no solo, al primero que afecta es al que la rompe primero, pero es como un efecto dominó que una vez que cae la primera ficha, le va dando golpe unos a otros hasta que todas caen. Y todo porque descuidamos los lazos que existen entre el pacto y la ley. Entonces, el secreto tiene que ser el amor, pastor. El amor. Por eso Jesús dijo, si me amáis, no dice de otra manera, si me amáis, guardaréis, obedeceréis mis mandamientos. O sea que en otras palabras, cuando nosotros realmente amamos a Dios, la obediencia fluye en forma natural. Es un resultado, ¿no? Es algo espontáneo. No estamos allí pensando, hoy tengo que guardar el sábado. Porque si no, me va a ir mal. No. Ya se te convierte en una carga. Claro, eso significa que de alguna manera Dios está como ausente, el amor por Dios está ausente. Es mecánico, ¿no? Entonces. Se convierte en una carga. Sí. Bueno, interesantemente, o sea que en realidad la relación del pacto y la ley solamente tienen sentido en el contexto de una experiencia salvífica y de amor con Dios. De amor con Dios, definitivamente, pastor. Pero otro aspecto que acabas de mencionar es específicamente el hecho de que la ley no solamente es algo que surge o que se puede cumplir en armonía con una experiencia de amor divino en esa relación de pacto, pero además esa ley fue dada con un propósito superior y es básicamente proteger a aquellos que están dentro de ese pacto y guardarlos de tragedias inimaginables cuando la persona se sale de ese pacto y desobedece la ley de Dios, ¿no? Y definitivamente la única manera de volver a la estabilidad, de volver a crear ¿cómo se llama? La confianza y de volver a tener lo que tenía antes, volviendo a entrar al círculo de protección. Cuando nos salimos y agarramos calle, andamos tropezando, cayendo, nos traen problemas. La única manera es volver a regresar a lo que Dios dejó, ese círculo de protección que se llama la Santa Ley, por amor. Porque el que lo ha intentado obedecer solo ha cargado una carga, pastor, no por muchos años, algunos hasta 40 años. Y al final usted dice, ¿qué pasó? Faltó el amor. Porque el amor es el ingrediente que hace que sea placer. Que como dice Isaías 58, hablando en este caso del sábado, o vayamos mejor hablando de la ley, como dice el Salmo 48. Salmo 40, el obedecer tu ley, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Claro. Wow, ese es lo único que cambia. Y hablando ahí mismo del salmista, nota cómo el salmista, pastor, en el Salmo 19, los versículos 10 en adelante, comienza a hablar de la ley. Y precisamente la Torá. Porque más de 200 veces se menciona la Torá que en el Antiguo Testamento, la Torá.
Y nosotros ya sabemos, no hay que explicarlo, que la Torá no era los 10 mandamientos, está hablando del Pentateuco, de toda la ley, el paquete de ley que Dios le dejó, incluso leyes rituales o ceremoniales o las leyes civiles o las leyes sanitarias, de salud, todas, allí estaba el paquete, la Torá. Pero cuando el salmista habla aquí, yo creo que menciona todo eso, porque usa distintos sinónimos. Primero, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma, el testimonio de Jehová es fiel, los estatutos, los decretos, y comienza a mencionar. Y hay una frase allí en el versículo, pastor, que dice, deseable son más que el oro, y que el oro refinado en fuego. No estaba hablando de cualquier oro, no estaba hablando de un bañito de oro, estaba hablando de oro puro, de 24 quilates, el mejor que existía. Eso era para el salmista la ley de Dios. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Y hay una pregunta acá que dice, observa a tu alrededor, piensa por un momentito si hemos fallado, si lo estamos haciendo bien. ¿Qué podemos hacer para que la ley de Jehová sea para nosotros lo que fue para el salmista y lo apreciemos tanto? El amor, nuevamente, pastor. Yeah, resumimos allí venimos a parar, pastor. Y esa es una de las razones por las cuales cada día es una oportunidad para venir delante de Dios con el corazón abierto, buscando una renovación de la experiencia de salvación con ese Dios todopoderoso que ha entrado en pacto con nosotros. Porque la verdad es que algunas veces podemos perder de vista de un día para otro esta experiencia, ¿no? Y algunas veces sin darnos cuenta y perdemos de vista esta experiencia por un número de días, al rato el amor se va a estar enfriando, ¿no es cierto? Sí. Y entonces necesitamos mantener esa relación efervescente con ese Dios, de alguna manera se refleje constantemente en la manera en cómo vivimos, ¿no? Esta mañana estaba hablando con una persona, pastor, y estábamos hablando como del pecado, las cosas que hace el pecado, las cosas malas que el pecado nos lleva a hacer o lleva a hacer a las personas. Y esta persona me decía, sí, literalmente, si me está mirando, va a saber quién es, para no revelar su nombre. Me decía esta persona, pero ¿qué tal que esa persona que está deseando hacer mal hoy y lo anhela hacer mal, está planificando pecar planificadamente, mañana se da cuenta y quiere regresar a los caminos de Dios y hacer lo que Dios quiere que haga? Y en ese momento me di cuenta que realmente es lo que Dios espera. Cuando alguien por algún motivo pecó, porque ¿quién fue David? ¿Qué fue lo que hizo David? Sin embargo, aquí está diciendo, wow, tu ley está en medio de mi corazón. Es más deseable que el oro. Lo que significa, queridos hermanos, es que en algún momento la vida nos presenta un tropiezo y resbalamos y caemos, pero levántate en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Por amor, todo va a cambiar y entonces la ley de Jehová será una delicia y algo lindo que valoramos y deseamos tener en nuestras vidas. Amén. Déjame rapidito, ya nos quedan unos cuantos minutitos, moverme en dirección al aspecto del pacto en términos condicionales o incondicionales. ¿El pacto nos llega como una incondicionalidad o es que realmente necesitamos cumplir algunas de esas condiciones? Porque algunas veces el hecho de que no entendamos realmente las implicaciones del pacto nos hace, en cierto sentido, mirar en forma tan ligera este asunto, ¿no? Dios tomó el pacto de una manera muy seria. Muy seria. Y pagó el precio por ese pacto, por ese compromiso, ¿no? Algunas veces nosotros pues entramos, salimos, tan fácil. Y de alguna manera explotamos en forma injusta la bondad, la misericordia de Dios. Bueno, con ciertos riesgos, porque eventualmente esto lleva un riesgo grandísimo, ¿no es cierto? Así que cuéntanos, ¿llega este aspecto del pacto en forma incondicional a nosotros o hay condiciones? Bueno, es que como el pacto y la ley son inseparables, el pacto está. Pero está entonces las pólizas, que son la ley. Y la ley está con todas las pólizas allí. Y por ejemplo, usted en casa revisó la parte del jueves, me gustó mucho, le pusieron por título sí, es más, me llamó la atención, un solo sí. Y ya entendí por qué, porque tenía 3 puntos suspensivos. O sea que seguía la frase. Y descubrí que todos los textos del de Génesis 18, 19, Génesis 26, 4, 5, o Éxodo 9, 5, o Levítico 26, 10, todos decían de la siguiente manera, decían algo así. Si obedecieres hoy mi ley, si haces esto, si obedeces, entonces serás bendecido. O sea, hay una condición. La condición, queridos hermanos, simplemente se llama
obediencia. Simplemente se llama observar, guardar, obedecer, disfrutar más bien de esto. Y lo otro, pastor, es que si es una delicia para nosotros, es un privilegio y una bendición obedecerlo, ¿sí o no? Amén, amén. Si no te está haciendo una delicia, entonces revisa tu amor con Dios cómo está. De otra manera, cuando llega ese amor, se dejaría de ser condición, pastor. Deja de ser condición en el momento que el amor lo cambia todo. Y más bien nos sentimos el privilegio por el sacrificio que Cristo hizo en la muerte, en la cruz del Calvario, ofreciendo su vida por mí, porque el que pequé fui yo, no fue Él, y Él lo dio por mí. Ahora, como yo amo tanto a Dios, el resultado de mi amor por Dios es una obediencia gratuita y espontánea que santifica y que nos conserva como verdaderos hijos de Dios. ¿Y sabes por qué tan importante es esto, pastor? Porque en el mundo cristiano la incomprensión del pacto de alguna manera ha llevado a muchos cristianos a entender que el sacrificio de Jesús en la cruz como parte de este pacto de alguna manera se convertía en una licencia para seguir desobedeciendo, ¿no es cierto? Al punto que cuando sea que se habla acerca de los 10 mandamientos, automáticamente se menciona, eso es del Antiguo Testamento, nosotros vivimos en la gracia, ¿no es cierto? Sí. Ya no tenemos que cumplir esas expectativas, ya no se espera esa obediencia, ahora prácticamente la obediencia viene en forma, espontánea de lo que sea que nosotros consideremos bueno o malo, ¿no? Pero yo creo que es evidente que Dios es claro en relación al pacto. Amén. Y obviamente espera que nosotros en esa relación de amor entre Él y nosotros, finalmente procedamos a la obediencia como resultante de esa experiencia salvífica motivada por el amor divino. De hecho, nosotros obedecemos por el amor de Dios, no por solamente nuestro amor. Por el amor de Dios, no, y por lo que Él hace en nosotros, es Él quien lo hace en nosotros. Él es el quien obra, ¿no? Tanto el querer, como usted mencionó ahorita, como el hacer por su buena voluntad. Claro. Solamente Dios hace. Pastor, resumiendo esto, mira, la lección habló de algo sencillo, ya lo vamos a resumir. Por lo que tú dijiste, que algunos dicen, no, ya quedó atrás, ya quedó clavado, ya se fue. Se le acercaron los discípulos, se le acercaron los fariseos a Jesús para tentarlo, dice la palabra. Se le acercaron para tentarlo y le preguntaron, bueno, entonces, ¿cuáles son los mandamientos? Y Jesús les respondió, bueno, hay 2. Y el texto clave, que es el 37, dice, en estos 2, el primer y gran mandamiento es ama a Dios, la Shema. Y el segundo es semejante, a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Y mira cómo Pablo lo resume en Romanos capítulo 3, versículo 31. Luego por la fe, ¿invalidamos la ley? Luego por la fe, ¿invalidamos la ley? Pregunta a él. Y él mismo da la respuesta. De ninguna manera, más bien por la fe confirmamos la ley. Bueno, amén. Gracias a Dios por la ley. Gloria sea al Señor. Gloria sea al Señor por el pacto que ha hecho con su pueblo y de lo cual nos ha hecho participantes por su gracia. Y hoy nosotros, sin pretender ser perfectos, pero en una experiencia de relación salvífica con Él, en amor, estamos tratando de reflejar en forma voluntaria, en forma espontánea, el carácter de Jesús en nuestras propias vidas. Y obviamente Jesús tenía la ley de su Padre en su corazón y cuando entra, pues obviamente también la trae a nuestras vidas. ¿No definitivamente que va a llegar a nuestras vidas. Pues pastor, gracias por compartir con nosotros en esta ocasión la lección. Gracias a nuestros hermanos que estuvieron presentes durante la transmisión en esta repaso de la lección. Esperamos que durante esta semana, al repasar la lección día tras día, al estudiarla con profundidad, este tema del pacto llegue a ser una fortaleza espiritual para su convicción y su desarrollo espiritual. Gracias. El amor de Dios es eventualmente lo que nos sostiene y nos sostendrá hasta el final. Y eso es lo que produce una verdadera vida cristiana en nosotros. Así que gracias, queridos hermanos, bendiciones y esperamos vernos la próxima oportunidad. Hasta entonces, que el Señor les guarde.